Cordial saludo a todos los compañeros de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. El día de hoy me corresponde dar a conocer mi disertación argumentativa que titula Construcción del conocimiento científico a partir de la organización y análisis de la información. Nos han recomendado elaborar dicha disertación en base a la siguiente pregunta problematizadora. ¿De qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico? Quiero aprovechar y regalar la siguiente frase que titula lo siguiente. Todos somos científicos cuando somos niños, pero al crecer solo algunos conservan un poco de esa curiosidad que es la madre de la ciencia. Es muy importante que mi disertación va encaminada hacia la labor pedagógica y sobre el proceso que se da en el aula de clase en la construcción del conocimiento científico, favoreciendo o dándole importancia al uso del lenguaje y la comunicación y el efecto que produce el contexto local en la generación de conocimientos duraderos y científicos. Quiero hacer un recorrido muy rápido sobre el concepto, la evolución del concepto de lenguaje, donde Watson en 1924 ha establecido en su estudio que es el lenguaje de hábito manipulatorio y donde es necesario para que se dé un proceso comunicativo el uso de propias experiencias y no olvidar o tener como referente las características lingüísticas propias del lenguaje. Para Chomsky, en 1957, dice que es un conjunto finito e infinito de palabras que poseen características estructurales. Para Luria, en 1967, establece en su investigación que es un conjunto de códigos que es extraído o obtenido de los objetos del mundo exterior, en el cual el ser humano puede hacer procesos mentales eh, por medio de la manipulación de objetos concretos y la obtención de un saber abstracto. En cambio, Bronckart en 1977 define que el lenguaje es hablar entre sí y deja descuidado por un lado el aspecto de la cultura. Seguidamente, Pavio y Beth en 1981 dicen que el lenguaje es un proceso de comunicación biológico que se hace a través del uso de signos lingüísticos. Para Sapir, el lenguaje es exclusivamente humano, donde el ser humano tiende a dar a conocer sus ideas, deseos y emociones constantemente. Calabro, Taylor y Capadia en 1996 exponen en su investigación o en sus postulados que el nivel de pensamiento y entendimiento de un individuo puede variar con relación a la comprensión de la información. Es muy importante destacar la teoría sociocultural del lenguaje de Vygotsky, donde se define que la palabra es una generalización de un concepto. Cada palabra nos genera un concepto y este fenómeno es inherente al pensamiento humano. Las palabras sufren alteraciones o transformaciones y el pensamiento a la vez sufre también dichas transformaciones. El significado de las palabras sufre una evolución histórica, por lo cual el pensamiento también tiene que asimilar dichos cambios en sus procesos cognitivos. Eh, Cuando se da ese proceso cognitivo, nos da como resultado la obtención de la conciencia total y el desarrollo del nuevo aprendizaje. También nos dice que las palabras forman un sistema de signos que permiten la codificación por parte del emisor de un mensaje y permite la decodificación de significado por parte del receptor, contribuyendo a la reconstrucción del pensamiento para obtener el significado de las palabras. Finalmente, la visión constructivista del conocimiento tiene que haber una relación íntima entre el entorno histórico, entre la cultura y entre el individuo, permitiendo la construcción de su propio conocimiento. En el aula de clase nos está haciendo un llamado a que fomentemos en los estudiantes el espíritu por la obtención de conocimientos científicos y duraderos que puedan ser aplicados en su contexto más inmediato,
fortalecer esos aprendizajes previos o darle importancia al conocimiento empírico que luego es mejorado a través de herramientas y el acercamiento del mismo a, a un carácter científico. Es muy notorio en el aula de clases que los estudiantes no asimilen conceptos y competencias de la misma forma, debido a que existen influencias de los elementos socioculturales, debido a que el estudiante ha asimilado conductas o modos de comportamiento en cuanto a su disciplina de estudio, en cuanto a la formación de los padres, en la ayuda mutua para, para la formación de estudiantes comprometidos en la solución de actividades escolares. ¿Dónde podemos evidenciar esto? En la producción textual, ya que la producción textual es muy diferente en todos los estudiantes. Seguidamente quiero dar una cifra muy importante acerca de la obtención del vocabulario en los niños en la edad de 3 a 4 años, donde alcanzan alrededor de 15.000 palabras o vocablos en esta edad. Piaget ha denominado este nivel preparatorio. Los niños constantemente se preguntan, se indagan y cuestionan el significado de las cosas. Sienten curiosidad por conocer esas cosas misteriosas o esos objetos que no conocen. Tratan de descubrir, de desarmar, de armar, de reconstruir y para dar explicación a todas las cosas que los rodean. Según Ramírez, existe una estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento, donde el ser humano obtiene conceptos generales gracias a la experiencia humana. Eh, es muy importante destacar que si existe una modificación de las herramientas de trabajo, también existe una modificación en las estructuras sociales. Esto quiere decir que en la evolución tecnológica, como por ejemplo la aparición de aparatos tecnológicos como el computador, el celular, los medios masivos de comunicación nos obligan a cambiar o mejorar nuestras estructuras de pensamiento para asimilar dichos cambios. Lo mismo sucede cuando hay nuevas herramientas de pensamiento. Estas nuevas herramientas de pensamiento nos obligan a cambiar o modificar o mejorar nuestras estructuras de pensamiento. Eh, Vamos a mirar el lenguaje desde una perspectiva intercultural. Noam Chomsky en sus postulados, en sus investigaciones, dice que el lenguaje como una estructura del pensamiento cambia de acuerdo al contexto cultural. Existen tres perspectivas o tres puntos de vista de ver esos cambios de pensamiento o la obtención del lenguaje, la obtención del conocimiento a partir del contexto cultural. Dice que el lenguaje es parte de la cultura, es algo innato en donde se hace transferencia de conocimiento y actitudes y habilidades que pueden ser copiadas o replicadas de una generación a otra. Eh, de, los aspectos muy importantes de la cultura se transmiten, los aspectos históricos, los conocimientos históricos son transmitidos de una generación a otra. Por último, en los postulados de Noam Chomsky dice que existen herramientas que pueden usarse para explorar y manipular el ambiente social, para conocer cómo es nuestro ambiente social y establecer estatus y relaciones dentro de él. La invitación que yo hago desde mi disertación argumentativa es implementar la ruta del método científico. Esta herramienta fue tomada de un colegio llamado Liceo Femenino Mercedes Nariño, donde se utilizan el método científico en el grado sexto. No hay única manera de hacer ciencia. Muchos investigadores realizamos grandes descubrimientos al enfocarse con anomalías, fenómenos o casos raros o en el curso de una investigación surgieron sus corazonadas y después de un cuidadoso trabajo escudriñaron grandes misterios, algunos de utilidad inmediata para la humanidad, otros más teóricos que impulsaron el conocimiento general. Para hacerlo enfrentaron sus errores, perfeccionaron sus métodos y técnicas trabajando individualmente y en grupo.
Entonces, esta es la invitación que hacemos, que nuestros estudiantes se formulen preguntas, planifiquen una investigación, el- el- utilicen o hagan diseños de instrumentos para medir o para recoger esas muestras, hagan consultas confiables, luego organicen la información que han obtenido de su investigación, reflexionan con otros para ver el intercambio de saberes y la aproximación en común que tienen sobre la investigación. Se hace una experimentación, se piensa sobre lo que hemos logrado, el impacto que hemos obtenido para nuestra comunidad o nuestro contexto local, y hacemos una explicación razonable de nuestros hallazgos y datos obtenidos de nuestra investigación. Es muy importante utilizar el método científico porque favorece el pensamiento creativo, analítico, propositivo del estudiante. Además, lo acerca al conocimiento científico, desarrollando habilidades básicas de pensamiento y habilidades analíticas de pensamiento. Eh, Actualmente quiero dar a conocer una forma de representación de la información utilizando los mapas mentales. En definitiva, los mapas mentales son instrumentos para representar gráficamente un proceso integral y global del aprendizaje, facilitando la unificación, diversificación e integración de conceptos para poder analizarlos y sintetizarlos de forma organizada y usando palabras, imágenes y símbolos. Es muy importante la implementación de los mapas mentales en la básica primaria porque permite que los estudiantes memoricen y capten un conocimiento de manera más rápida, donde el maestro al momento de preguntar o interrogar, ellos sientan, tengan fundamentos teóricos y científicos para dar respuestas a dichos interrogantes. Aquí presento cómo se elabora un mapa mental o los pasos para elaborar un mapa mental, concretada por Ontoria y otros en el año 2003. Para elaborar un mapa mental, primero hay que obtener las ideas. Se obtienen mediante la lectura de un texto. Seguidamente se seleccionan las ideas. Hay que crear microestructuras, definir cuáles son las ideas primarias y cuáles son las ideas secundarias. En este momento estamos haciendo jerarquización del pensamiento. Eh, hace- Ubicamos una imagen central en nuestro mapa mental tiene que ser muy llamativa y que tiene que ir correlacionada con el tema. Ubicamos las ramas de las ideas principales. Las ideas principales tienen que ir en letra mayúscula y se sugiere que se utilicen de 7 a 8 ideas, donde haya una interrelación y esas ideas se dividan en otras ideas. La quinta son el quinto paso para realizar un mapa mental es el uso de ideas secundarias. Esas ideas secundarias tienen que desprenderse de ideas principales. Un sexto paso son las palabras claves y las líneas. Para hacer lectura del mapa mental tengo que seguir las palabras claves que me indican un concepto o un conocimiento y la línea para hacer un proceso de memorización y facilita establecer asociaciones. Seguidamente podemos utilizar códigos y símbolos que ayudan a organizar las distintas ideas. Permiten establecer conexiones asociativas y nos ayudan a establecer el orden jerárquico de las ideas. Por último, la lectura de un mapa mental se hace de izquierda a derecha. También se puede hacer en dirección de las manecillas de reloj. Eh, Hay que enumerar las ideas principales. Para hacer lectura del mapa mental, se hace lectura de la primera idea, de la primera idea, de la principal idea, y luego se empieza a hacer lectura de las subcategorías de las ideas. Como conclusión, el lenguaje puede ser como una representación, el lenguaje puede ser como comunicación y el lenguaje puede ser como una actividad social y cognitiva. Muchas gracias por la atención prestada. Esta fue mi disertación. El llamado es aplicar esas herramientas en nuestras aulas de clase para favorecer aprendizajes duraderos, significativos y, y los estudiantes sean íntegros y competentes en su labor cotidiana. Aquí les presento la bibliografía utilizada para la elaboración de dicha disertación.